Necesitamos realmente buscar el rostro de Dios en nuestros hogares, queridos hermanos. Todo lo que le sucede al cristiano es para algo bueno. Esto que está sucediendo, podemos decir que desde nuestros hogares va a haber un despertar, va a haber un avivamiento, va a haber palabra de Dios. El Señor va a despertar dones, el Señor va a hacer grandes señales y prodigios. El Señor va a hacer de lo que el Señor quiere hacer, moviéndose con su Espíritu Santo. Pero para eso necesita un pueblo que decida caminar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los discípulos del Señor decidieron caminar con Jesucristo, el cual el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, dijo: no os dejaré huérfanos, sino os mandaré otro consolador. Amén. Un consolador más. Jesucristo fue un consolador para la tierra, pero el Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Es mismo el Espíritu Santo de Dios que nos levanta, que nos dirige, que quiere hacer de nuestra vida algo mejor, algo diferente realmente. Pero para eso tenemos que disponer nuestra vida. Para eso tenemos que decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos realmente tener ese anhelo de querer servirle a Dios. Y de qué mejor manera podemos decir: Señor, aquí estoy para servirte. Es por estar agradecido por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si estamos aquí reunidos, si están desde sus hogares reunidos, es porque están agradecidos con Dios. Amén. Porque han podido decir: Señor, gracias por transformar mi vida. Gracias, Señor, por cambiar mi vida. Gracias, Señor, por salvarme de los vicios. Gracias, Señor, porque tu palabra llegó a tiempo. Yo puedo decirle: gracias, Señor, porque tu palabra llegó a tiempo a mi vida y transformó mi vida desde el día que la he escuchado. Así, hermanos, necesitamos buscar ese rostro de Dios. Necesitamos realmente estar unidos en un solo espíritu y en un mismo sentir de buscar el rostro de Dios, aún en nuestros hogares, aún en nuestros trabajos, aún donde quiera que vayamos, sigamos buscando el rostro de Dios. Amén. Le preguntaron a una de las personas que hubo un avivamiento, le preguntaban y le decían: ¿usted cuánto tiempo ora? Y él dijo: un poquito. Cuando voy caminando en la calle voy orando. Cuando estoy comiendo estoy orando. Cuando estoy en mi trabajo estoy orando. Y cuando me voy a dormir estoy orando. Él oraba a todo momento. Buscaba el rostro de Dios. No se desconectaba de esa presencia de Dios. Es lo que necesitamos hacer hoy en día, volver a esas sendas antiguas en las cuales nos conectábamos en la presencia de Dios. Se conectaban en la presencia de Dios y el Señor hacía señales y prodigios, agregaba a los que habían de ser salvos a las iglesias, porque la iglesia estaba preparada, porque la iglesia tenía el Espíritu Santo para que aquella persona que llegara pudiera ser transformada, aquella persona pudiera ser impactada sin haber conocido a Jesucristo, pero escuchar el mensaje de Jesucristo. Amén. Necesitamos ese tiempo, hermanos, en los cuales despertemos de nuestro sueño profundo. La iglesia necesita despertar, necesita prácticamente de algo que lo motive a buscar el rostro de Dios. Porque la comodidad lo único que te lleva es a seguir durmiendo. La comodidad lo único que te lleva es a seguir en el hogar, alimentándote, descansando, porque tienes de todo. Pero cuando hay necesidades, ¿qué es lo que pasó en aquella iglesia de los Hechos? Cuando fueron dispersados, cuando aquellos temían por sus vidas, fueron dispersados por muchos lugares y ahí donde estaban predicaban la palabra de Dios. Pero ahora las iglesias estamos llenas de personas en las cuales nos conformamos con escuchar un mensaje y seguir nuestra vida normal, como si Dios no hubiera impactado nuestra vida. Muchos vivimos prácticamente solamente de las predicaciones que se dan en los servicios. Muchos a veces no buscamos el rostro de Dios como deberíamos de buscarle. Algo que al final vamos a leer un versículo en el cual dice: y si oyeres hoy mi voz. Ese hoy es para todos los días. Amén, amén. Ese hoy es para buscarlo hoy y mañana vuelve a ser el mismo hoy. Todos los días debemos de buscar el rostro de Dios. Amén. Amén. Porque todos los días necesitamos de aquel alimento espiritual que es Jesucristo. Todos los días necesitamos de aquel que transforma nuestro carácter. Amén. Todos los días necesitamos de ese alimento que nos mantiene prácticamente con la fe en alto y aún todavía con las obras
haciendo para el Señor. Necesitamos hacer esas obras, hermanos. Una fe sin obras lamentablemente está muerta. Muchos podemos creer en el poder de Dios, pero no hacemos nada para que el poder de Dios se mueva. Muchos prácticamente no creen en el poder de Dios, por el cual no se mueven para no hacer nada para que Dios se mueva. Pero hay de aquellos que realmente creen en el poder de Dios y hacen algo para que el poder de Dios se mueva. Así agitemos las aguas para que salga ese milagro. Agitemos nuestra vida en el poder de Dios para que mande el Señor su ángel, agite nuestras vidas y demos realmente el poder de Dios que quiere hacer sobre nuestras vidas y dar ese milagro que Dios quiere que haya en nuestras vidas. No se trata de ti o de mí, sino de lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer aquí en la tierra. El Señor nos ha llamado para un propósito aquí en la tierra. El Señor no nos ha llamado simplemente para ser modelos. El Señor no nos ha llamado para encontrar una silla en una iglesia y estar sentado todo el tiempo en esa silla. El Señor nos ha llamado para mostrar el rostro de Dios en nuestro trabajo, en la calle, con nuestros vecinos, con aquellos que están cerca de nosotros. Es mostrar la gloria de Dios en nuestra vida. Que cuando miren nuestras obras, glorifiquen a Dios por nuestras obras. No se burlen de Dios por nuestras obras. Hoy es el día en el cual la iglesia se reúne en los hogares, no por temor, no porque tenga miedo de lo que puede ocurrirle, sino porque somos obedientes a las leyes celestiales y a las leyes que el Señor dijo que obedezcamos aquí en la tierra. Amén. Amén. Es tiempo de que la iglesia crea en el poder de Dios. Quizás no estemos juntos en un local, pero estamos en el mismo sentir, buscando la palabra de Dios, necesitando ese alimento que el Señor solamente nos puede dar. Amén. No se trata de ti y de mí, sino lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer aquí en la tierra, por medio de sus vasos que se dejan limpiar. Amén. No es por el qué dirán o por las apariencias de tener mucha fe, sino en vivir en el poder del Espíritu Santo. Muchas iglesias, lamentablemente, por el qué dirán, por lo que pasará, por las apariencias, decidieron prácticamente a veces estar todavía haciendo los servicios. Muchos, por querer tener una apariencia de que tienen mucha fe, lamentablemente no están conforme a la palabra de Dios que nos dice que obedezcamos las leyes celestiales y terrenales. No se trata de apariencias, querido hermano. Se trata realmente de vivir en el poder de Dios, de creerle a Dios y ser obedientes. La palabra de Dios lo que te lleva es a ser obediente. Es obedecer el mandato de lo que el Señor está diciendo, de aquellas leyes en las cuales tenemos que escuchar y ponerlas por obra. No tan solo por nosotros, sino aún por nuestros familiares. Por todo aquel prácticamente que puede prácticamente ser portador de lo que está sucediendo hoy en este día. Debemos de empezar a tomar conciencia y no querer vivir de apariencias, sino realmente empezar a vivir con el poder de Dios. De no solamente decirlo, sino sentirlo, sino que la palabra del Señor no tan solo se basa en palabras, sino en poder de Dios. Realmente el mensaje de Dios viene con poder. El problema es que nosotros hemos hecho que la iglesia empiece poco a poco a disminuir el poder de Dios, porque lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestras apariencias, mostrándole a la gente que no pasa nada cuando dentro de nuestra vida está vacía, cuando dentro de nuestra vida necesita más de Dios. Necesitamos cada día de Dios, pero tenemos que sentirlo desde adentro de nuestro corazón. Así que, hermanos, busquemos el rostro de Dios. Seamos sinceros aún con Dios. Seamos sinceros prácticamente reconociendo que lo necesitamos. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Si me ayudan a buscarlo, libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y hoy, por los siglos. y por los siglos. Amén.
Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue hablando. Dios no ha cambiado. Sigue siendo Él el mismo y su palabra se sigue cumpliendo. Jesucristo no hace cambios en Él, sino Jesucristo hace cambios en las personas. Jesucristo sigue transformando vidas. Jesucristo sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue sanando a los enfermos. Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, sigue haciendo la obra perfecta aquí en la tierra. Jesucristo, así como abrió el mar, Moisés el mar, por el poder de Dios, igual podemos imponer manos sobre los enfermos y pueden sanar. Pero necesitamos primero estar llenos de la presencia de Dios. Necesitamos estar llenos de ese Dios todopoderoso del cual creemos y en el cual nos han predicado, y hasta el día de hoy seguimos creyéndole y seguimos caminando en el caminar de Dios. Amén. Una sacudida nos despierta para salir del sueño profundo y mirar nuestro estado espiritual. Todos nosotros necesitamos una sacudida a veces. Estos tiempos que estamos pasando, yo creo que es una sacudida para la iglesia, para decirle: iglesia, despierta. Las personas se están yendo sin Jesucristo. Las personas se están muriendo prácticamente sin haber conocido a Dios. Iglesias hay muchas. Aún aquí en Santana, donde predicamos la palabra de Dios, hay cientos y cientos de iglesias. Pero aún la corrupción sigue en aumento. Aún el vandalismo se sigue llenando. Muchas personas prácticamente siguen yendo por esos caminos de perdición en los cuales hay enfrentamientos y personas están muriendo. En un lugar donde hay muchas iglesias hay poco poder de Dios, porque lamentablemente las iglesias están dormidas. Las iglesias necesitan despertar. Las iglesias necesitan ser sacudidas. Decir: despierta, iglesia, que la